¿Qué reivindicaban, pues, los primeros movimientos feministas surgidos en pleno corazón de la Revolución Francesa hacia finales del siglo XVIII? Bueno, básicamente denunciaban la ausencia de la mujer en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Carta de Derechos proclamada por los revolucionarios franceses hacia el año de 1789. Estos primeros movimientos feministas, bueno, pues encabezados precisamente por la francesa Olympe de Gouges y por la inglesa Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, creadora de Frankenstein, reivindicaban sobre todo derechos de naturaleza política y económica para las mujeres de la burguesía, tales como el derecho al voto, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la educación, el derecho a la participación política parlamentaria, etc. Como puede verse, la naturaleza de este primer movimiento feminista pues era meramente política y de reivindicación de derechos para las mujeres de la burguesía francesa e inglesa. Ojo, no se buscaba el acceso a mejoras laborales, educativas o de salud para las mujeres de la clase trabajadora o para las mujeres esclavas. Este primer movimiento feminista fue, pues, en todo momento un movimiento político burgués. Un segundo impulso al movimiento feminista en Europa, bueno, pues lo darían personajes como los franceses Flora Tristan y, curiosamente, el filósofo Charles Fourier. Desde la perspectiva de estos pensadores, bueno, pues la marginación de la mujer prevaleciente en la Europa de la primera mitad del siglo XIX solo podía comprenderse a plenitud si ésta se relacionaba pues con la explotación económica que la misma padecía. Tanto Flora Tristan como Charles Fourier reconocen que no existe un solo conjunto de mujeres, sino mujeres diversas pertenecientes a distintas clases sociales, mujeres trabajadoras y mujeres burguesas. De igual forma, reconocen que las mujeres de la clase trabajadora pueden ser explotadas no solo por los varones procedentes de la burguesía, sino incluso por las mujeres, así es, por las propias mujeres de esta misma clase. Bueno, las ideas de estos dos intelectuales franceses influirán de manera decisiva en los movimientos políticos socialistas y anarquistas gestados en la Europa central entre las décadas de 1840 y 1850. Bueno, pues como puede verse, desde la perspectiva de este segundo movimiento feminista, a la caracterización de la condición femenina se suma un elemento fundamental para comprender la naturaleza de la mujer: su clase social. Hacia finales del siglo XIX, la caracterización de la mujer como un sujeto perteneciente a distintas clases sociales había terminado de definirse. Este tercer movimiento feminista, cuyo impulso más destacado se da hacia el año de 1889, ya no considera a la mujer como un conjunto unificado y armónico de seres oprimidos por el varón. Nada de eso. Por el contrario, reconoce que la mujer, bueno, pues puede ser, al igual que el varón, una cruenta explotadora de la misma mujer. Así es. Este feminismo reivindica sobre todo derechos económicos y de naturaleza laboral para las mujeres del proletariado europeo y estadounidense. De entre las figuras más destacadas de este movimiento feminista de corte socialista o marxista, destacan los nombres de Jenny von Westphalen, Eleanor, Jenny y Laura Marx, así como de Clara Zetkin,
y Rosa Luxemburgo. Debe destacarse a este respecto que fue la socialista y feminista alemana Clara Zetkin, pues quien propuso ante la Segunda Internacional de Mujeres Socialistas en el año de 1910 la conmemoración cada 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así es. Bueno, esta conmemoración buscaba solidarizarse con las huelgas textiles emprendidas por las mujeres de la clase trabajadora estadounidense entre los años de 1910 y 1911. Pues a pesar del surgimiento paralelo de movimientos feministas sufragistas a lo largo del mundo, incluso puede ahí mencionarse también el caso de México. Este movimiento feminista, bueno, pues mantendría en todo momento una clara definición de clase con respecto a la reivindicación de derechos para la mujer trabajadora. Este movimiento feminista socialista emprendería de igual forma una dura crítica hacia aquellos movimientos feministas sufragistas de naturaleza electoral. Así es, los caracterizaba como una mera incorporación oportunista al reparto del poder político burgués al lado de los varones. Hacia la década de los años 60 y 70 surgen en diversas partes del mundo, bueno, pues incluida también América Latina, movimientos feministas que bien podrían ser caracterizados como feminismos culturales o de naturaleza genérico-sexual. Se inicia un debate en torno al papel de las mujeres al interior de las estructuras políticas, económicas y, bueno, de autoridad de la sociedad, entre ellas las instituciones, los partidos políticos, la familia, la iglesia, la escuela, el trabajo, etc. De igual forma, bueno, pues se ahonda la reflexión en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, principalmente por lo que toca a la interrupción del embarazo y a la libre elección de las preferencias sexuales. Bueno, pues como puede verse, el eje teórico de esta reflexión feminista ya no está encaminada principalmente a la reivindicación de derechos económicos y laborales para las mujeres. La reflexión ahora es proyectada hacia las diversas formas de participación de las mujeres en el constructo social, como madres, por supuesto, como profesionistas, como trabajadoras, como estudiantes, como esposas, como pensadoras, como artistas, etc. Se da inicio, pues, a una reflexión más profunda en torno a lo que posteriormente sería conocido como rol social. En muchos países, bueno, pues se presentan avances notables por lo que toca a una mayor e integral incorporación de las mujeres a sus respectivas sociedades, principalmente por lo que toca a los países escandinavos y, bueno, pues a los Estados Unidos. En el resto del mundo, incluido México, bueno, pues el otorgamiento pleno de este tipo de derechos sociales y reproductivos a la mujer, tales como la interrupción del embarazo, pues ha sido constantemente interrumpido. Así es. En el caso de nuestro país, los responsables de este estancamiento político y social han sido los mismos grupos retrógradas, reaccionarios, atávicos, conservadores y oscurantistas de siempre. Así es, la Iglesia, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el empresariado, etc. A rasgos muy generales, esta ha sido la evolución del pensamiento y movimiento feminista desde su nacimiento, por allá de finales del siglo XVIII. Como puede verse, los movimientos feministas pues no han mantenido un carácter homogéneo. Cada uno de estos movimientos pues ha respondido a exigencias históricas muy específicas y a intereses de clase
perfectamente definidos. Así es, las feministas francesas del siglo XVIII, por ejemplo, dada su condición de clase burguesa, pues lo que buscaban pues con este movimiento pues era ampliar la participación e incorporación de las mujeres de su clase al poder político formal. Las feministas socialistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por ejemplo, bueno, pues ellas orientaron su actividad política y sus reclamos al mejoramiento de las condiciones económicas y laborales de las mujeres de la clase trabajadora de aquella época. En una época donde las grandes revoluciones sociales y políticas habían pasado, bueno, pues las feministas de la época de la posguerra, ¿sí? Las feministas de los años 60 y 70, bueno, pues ellas impulsaron un movimiento crítico hacia las estructuras políticas y de autoridad que en ese momento, bueno, pues recaían sobre las mujeres. De igual forma, este feminismo, pues, trasladó a la esfera del debate público el papel o rol de la mujer al interior de las sociedades modernas, sobre todo por lo que toca a sus derechos reproductivos y sexuales. ¿Qué ha pasado con los movimientos feministas desde entonces? ¿Cuál es la naturaleza social y política de los movimientos feministas hoy en día?